Ya es hora de que entiendas, papá, que esta casa ya no es tuya. Es un activo. Esas fueron las palabras de mi hija, Elena. No las gritó, ni siquiera levantó la voz. Las pronunció con una calma terrible, la misma que usaría un contable para leer un balance de cuentas. Un activo. Así llamó al hogar que levanté con estas manos, viga a viga, ladrillo a ladrillo, para la mujer que amé, y para la niña que ella fue un día. Me llamo Julián, tengo 82 años, y mi vida ha sido la de un ebanista en un pequeño pueblo de la Sierra Segoviana. Nunca me consideré un artista, sino un hombre que entendía el lenguaje silencioso de la madera, que sabía escuchar su veta, y con paciencia, transformar la aspereza de un tronco en el calor de un mueble que daría cobijo a una familia. Conocí a mi Clara en las fiestas del pueblo, una noche de verano que olía a verbena y a tierra mojada por el relente. Sus ojos tenían una luz que nunca he vuelto a ver, una mezcla de bondad y una fortaleza serena que prometía un refugio seguro. Nos casamos al año siguiente sin más patrimonio que nuestras manos jóvenes y un sueño compartido. Compramos una pequeña parcela en las afueras, donde los campos de trigo comenzaban a reclamar su espacio. Aquí, Julián, me dijo con su voz suave, aquí construiremos nuestro nido. Y así lo hice. Cada tarde, después de mi jornada en el taller, acudía a nuestra tierra y levantaba, poco a poco, las paredes que nos guardarían del frío y del mundo. Recuerdo el dolor sordo en mi espalda al final del día, las astillas clavadas en mis dedos, el sudor que empapaba mi camisa hasta dejarla pegada a la piel. Pero recuerdo con más fuerza la sonrisa de Clara cuando me traía una jarra de agua fresca, y cómo se sentaba en un murete de piedra a observarme trabajar, con una mirada que convertía mi humilde esfuerzo en la construcción de una catedral. Cada puerta que hoy cuelga de sus goznes, cada ventana que mira al jardín, cada viga que sostiene el techo pasó por mis manos. En esa casa nació Elena, nuestra única hija. En ella la vimos dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, y en ella celebramos cada uno de sus cumpleaños, sintiendo que éramos invencibles. Para ella tallé su primera cuna, en madera de pino clara, con un pequeño pájaro grabado en el cabecero que parecía a punto de echar a volar. Más tarde le hice su primera cama, cuando la cuna se le quedó pequeña, y después el escritorio donde hizo sus primeros deberes, con pequeños cajones para guardar sus secretos. Mi vida entera, mis mejores años, están impregnados en el olor a barniz y a serrín, que todavía se respira en el rincón más silencioso de ese hogar. Las paredes no solo guardan el eco de nuestras risas, sino también la memoria de mis manos, del esfuerzo y del amor con el que cada rincón fue concebido, pensado y creado, para que mi familia tuviera un lugar seguro en el mundo. Clara se fue hace ya 5 años. El silencio que dejó su ausencia fue más pesado que cualquiera de las vigas que hube de cargar en mi vida. Sin embargo, su presencia nunca me abandonó del todo. Sigue aquí, en el geranio rojo que ella misma plantó, y que yo sigo cuidando en la ventana de la cocina, en el tacto suave y desgastado del viejo sillón donde se sentaba a leer por las tardes, en el aroma a tomillo y a pan recién hecho que a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, parece flotar aún en el aire. Continué viviendo solo, manteniendo la casa como a ella le habría gustado, cuidando de su jardín y hablando con ella en la quietud de mis pensamientos, sintiendo que así la mantenía viva. Hace un año, mi hija Elena y su marido, Marcos, me propusieron venirse a vivir conmigo. Sus palabras sonaron a música celestial en mis oídos de anciano solitario. Dijeron que era para cuidarme, para que no estuviera solo, para devolverme una parte de todo lo que yo les había dado. En mi ingenua gratitud, sentí una punzada de felicidad, creyendo que la familia volvía a reunirse bajo el mismo techo que yo había levantado con tanto sacrificio. Pensé que mis últimos años estarían arropados por el cariño de los míos, que la casa volvería a llenarse de vida y de risas. Qué equivocado estaba. No se puede estar más ciego que el que no quiere ver la verdad. No vinieron a cuidarme. Vinieron a ocupar un espacio, a colonizar mis recuerdos. Marcos es un hombre de negocios, de esos que miden el valor del mundo en metros cuadrados y en porcentajes de rentabilidad. Mi Elena, la niña del pájaro tallado, parece haberse contagiado de esa frialdad que todo lo calcula. Empezaron poco a poco, con gestos sutiles. Primero, cambiaron los muebles del salón. La mesa de roble que yo había hecho para nuestras comidas familiares, los sillones que lijé y barnicé con esmero, todo acabó arrinconado en el trastero, reemplazado por sofás de diseño,
fríos e impersonales, en los que nadie parece sentirse cómodo. Mi historia, mi trabajo, fue relegado a un rincón oscuro y polvoriento. Después le llegó el turno a mi pequeño taller, el lugar que había instalado en el garaje, y que era mi último refugio. Lo llamaron espacio desaprovechado. Sin pedirme permiso, lo vaciaron de mis maderas y mis herramientas para llenarlo con cajas de ropa de otra temporada y aparatos de gimnasia que nadie usa. Mis gubias, mis serruchos, mis formones, las herramientas que fueron la extensión de mis manos durante más de 60 años, quedaron sepultadas bajo un montón de objetos sin alma. Me quitaron la madera, me quitaron mi oficio, me quitaron la única forma que tenía de sentirme útil. Empecé a sentirme como un extraño deambulando por los pasillos de mi propia casa, un fantasma del pasado. Mis pequeñas rutinas, esos sencillos placeres que marcan el ritmo de la vejez, empezaron a molestarles. El sol de la mañana que me gustaba tomar en el porche, sentado en mi mecedora, se convirtió en un problema. Papá, por favor, no te sientes ahí, que das mala imagen si viene alguna visita importante, me decía Elena con un tono que mezclaba la impaciencia con la vergüenza. Poco a poco, me fui retirando a mi habitación, como un animal herido que busca su madriguera. Pasaba las horas leyendo viejos libros de aventuras, y mirando por la ventana el jardín que Clara tanto amaba, un jardín que ya no sentía como mío, sino como el decorado de una vida que ya no me pertenecía. La única luz que se cuela por las grietas de esta oscuridad es mi nieta, Sofía. Tiene 16 años y posee una sensibilidad que me desarma. Es una muchacha callada, observadora, y tiene en su mirada la misma luz viva que tenía su abuela Clara. A menudo, cuando sus padres no están mirando, entra sigilosamente en mi cuarto para traerme un vaso de agua, o simplemente para sentarse en silencio a mi lado, en la vieja butaca. En esa quietud compartida, en ese gesto sin palabras, siento que no todo está perdido, que la bondad aún existe en esta casa. Ella ve lo que está pasando. Ve la frialdad, el desdén, y en sus ojos adivino una mezcla de tristeza y una rabia impotente que no sabe cómo expresar. Es curioso cómo la vida de un hombre puede quedar anclada a unas paredes, a un trozo de tierra que guarda el eco de todas las risas y todos los llantos. Me pregunto ahora mismo mientras os cuento esto, ¿desde qué ciudades y pueblos me estáis escuchando? Dejadme un comentario con vuestro lugar, me gustaría sentir que no estoy tan solo en este viejo mapa del mundo que para mí se ha vuelto tan pequeño. Y si estas historias de vida os tocan el corazón de alguna manera, suscribíos al canal. A veces, contar lo que uno ha vivido es la única forma de recordar quién es, y de sentir que la propia existencia ha tenido un sentido o un propósito, que va más allá del olvido. Y entonces, llegó el día de esa frase, la que lo cambió todo: esta casa ya no es tuya, es un activo. Estaban en la cocina, Elena y Marcos, hablando con un hombre trajeado, que sostenía unos planos desplegados sobre la encimera. Hablaban de recalificar el terreno, de construir un bloque de apartamentos, de cifras con tantos ceros que me mareaban solo de oírlas. Yo había entrado a por un vaso de agua y me quedé paralizado en el umbral, escuchando sin ser visto. Fue Marcos quien lo dijo primero, con su voz de empresario, y luego Elena, mi hija, lo repitió, mirándome directamente a los ojos, sin una pizca de duda o de remordimiento. En ese instante no sentí rabia, ni ganas de gritar. Lo que sentí fue un frío profundo, un vacío helado que me recorrió los huesos y se instaló en mi pecho. Era el frío del abandono definitivo, la certeza de que para mi propia hija yo ya no era un padre, sino un obstáculo, un problema a resolver. No reaccioné. No dije una palabra. Solo asentí lentamente con la cabeza, como si entendiera una compleja ecuación matemática, di media vuelta y regresé a la soledad de mi habitación, a mi silencio. Me senté en el borde de la cama, con el vaso de agua intacto en la mano, temblando. Recordé algo que Clara me dijo una vez, hace muchos años. Una fuerte tormenta de granizo había arrasado con la pequeña huerta que teníamos detrás de la casa. Todo nuestro trabajo de meses, destruido en apenas 10 minutos. Yo estaba desesperado, golpeando la tierra mojada con los puños, maldiciendo mi mala suerte. Ella se acercó, me cogió la mano con su calma infinita y me dijo con su voz serena: cuando la tormenta grite, Julián, tú calla. Escucha el viento. Él te dirá por dónde soplará mañana. Y eso hice en ese momento. Callé. Y me puse a escuchar el viento de la traición que soplaba dentro de mi propia casa. El punto de ruptura, la humillación final,
llegó una semana después. Me desperté una mañana y, al mirar por la ventana, vi un gran cartel de "Se vende" clavado en medio del jardín, justo sobre los rosales que Clara había plantado con tanto mimo. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Nadie me había dicho nada. Era una declaración pública, de que yo ya no existía, de que mi voluntad no contaba, de que era simplemente parte del mobiliario que se iba a liquidar junto con la propiedad. Me sentí despojado de mi dignidad ante todo el vecindario, como si me hubieran arrancado la piel a tiras en la plaza del pueblo. Ese mismo día empezaron a desfilar por la casa los posibles compradores. Elena y Marcos me habían pedido, casi ordenado, que me quedara en mi habitación, para no molestar. Desde el otro lado de la puerta, yo escuchaba sus voces, que sonaban falsamente entusiastas. Este espacio se puede reformar por completo, tiene muchas posibilidades, decía Marcos con su tono de vendedor. Y el taller del garaje se puede tirar para construir una piscina, añadía mi hija, como si hablara de demoler un muro sin importancia, y no del lugar donde su padre había creado con sus manos la historia de su familia. Hablaban de mi vida, de mis recuerdos como si fueran escombros. En una de esas visitas la puerta de mi habitación se abrió por error. Una pareja de mediana edad me vio allí, sentado en mi vieja butaca, encogido, como un intruso. Elena, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos, se apresuró a decir: «Ah, es mi padre. No se preocupen, pronto se mudará a un sitio más adecuado para él, más acorde a sus necesidades». La palabra adecuado sonó como un insulto. Me sentí como un objeto fuera de lugar, una antigüedad polvorienta y molesta que avergonzaba a sus dueños, y que era necesario retirar de la vista cuanto antes para no estropear la decoración. Esa noche no pude dormir, el peso de la humillación me oprimía el pecho y me impedía respirar. Me levanté y, a la luz de la luna que se colaba por la ventana, abrí el viejo arcón de nogal que le fabriqué a Clara como regalo de bodas. Dentro, entre el aroma a lavanda seca, guardaba sus tesoros. Su vestido de novia, nuestras cartas de novios, las fotos de una vida feliz. Bajo todo ello, estaba la escritura original de la casa. La saqué con manos temblorosas. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo, y la tinta de nuestros nombres, Julián y Clara, casi se había desvanecido. Era el testimonio de nuestro sueño, la prueba de nuestro amor. Sostenía la escritura en mis manos, un papel frágil que contenía el peso de toda una vida. Era el testamento de un amor construido con sudor y madera, la prueba irrefutable de que aquella casa no era un activo sino un nido. Debajo de la escritura, mis dedos encontraron un sobre sellado, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y firme de Clara. Era una carta que me dejó antes de irse, una que nunca tuve el valor de abrir porque su ausencia dolía demasiado. Pero esa noche, bajo la luz pálida de la luna, el dolor de la traición era más fuerte que el de la pérdida. Con un temblor que no pude controlar, rompí el sello y desdoblé la hoja, preparándome para escuchar su voz una última vez. Las palabras de Clara parecían flotar en la página, llenas de su serena sabiduría. «Mi querido Julián», comenzaba, «cuando leas esto, yo ya no estaré aquí para cuidar de nuestro nido, pero tú sí. Prométeme que protegerás este hogar, no por las paredes que lo forman, sino por los recuerdos que guardan dentro. Es nuestra historia, nuestro único y verdadero legado. No dejes que nadie, ni siquiera el tiempo, lo convierta en cenizas. Sé fuerte, mi amor, como siempre lo has sido». Cada palabra era un eco de su voz en el silencio de mi cuarto, una caricia en mi alma herida, un recordatorio de que el amor verdadero nunca se va del todo, solo cambia de forma y nos habla a través de la memoria. Continué leyendo, y sus frases se clavaban en mi corazón como una orden sagrada. Tu fuerza nunca ha estado en los gritos, Julián, sino en el silencio de tus manos sabias. En ellas reside tu verdad y tu dignidad. Úsalas para defender lo que es nuestro, lo que construimos juntos con la esperanza como único cimiento. No permitas que la frialdad de un mundo que no entiende de sentimientos apague el calor de nuestro hogar. Confía en ti, en el hombre recto y bueno que siempre fuiste. Al terminar de leer, las lágrimas me nublaban la vista, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una nueva y extraña fortaleza. La carta de Clara no era una despedida, era un mapa, una brújula que me indicaba el camino. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas.
Al despertar con las primeras luces del alba, ya no era el mismo hombre. El anciano asustado y resignado había desaparecido, y en su lugar había un guardián. El guardián de la memoria de Clara. Hice algo que no había hecho en años. Cogí el viejo teléfono de disco y con un dedo firme, marqué el número de Mateo, mi amigo de la infancia. Había sido notario durante 40 años, y aunque ya estaba jubilado, su mente seguía siendo tan afilada como mis mejores formones. Le conté todo, sin adornos, con la voz entrecortada por la emoción contenida, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la luz. Mateo me escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que siempre le caracterizó. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, solo hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, grave y tranquilizadora como el roble viejo, me dijo: «Tráeme esa escritura y la carta de Clara, Julián. Quedamos en 1 hora en el café de la plaza, vamos a ver qué dice la ley sobre los activos, y qué dice la justicia sobre los nidos». Colgué el teléfono sintiendo una calma profunda. No estaba solo. Tenía la memoria de Clara y la lealtad de un amigo. Era más de lo que había tenido el día anterior, y era suficiente para empezar a luchar. Nos encontramos en una mesa apartada del viejo café, cuyo aire olía a café recién hecho y a tiempo detenido. Puse los documentos sobre la mesa de mármol. Mientras Mateo los leía con sus gafas de montura gruesa, yo no podía dejar de mirar mis manos. Estaban agrietadas, llenas de las cicatrices de una vida entera dedicada a la madera. Manos que habían construido una cuna, una mesa, una casa. Manos que habían acariciado el rostro de la mujer que amé. Eran las manos sabias de las que hablaba Clara, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza de ellas sino un profundo orgullo. Eran el testimonio de mi existencia, la prueba de que mi vida había servido para crear algo hermoso y duradero. Mateo levantó la vista de los papeles. Su expresión era seria, pero en sus ojos había un brillo de determinación. Se quitó las gafas lentamente y me miró fijamente. «Julián», dijo con una voz que no admitía réplica, «esta casa es tuya y de Clara, en régimen de gananciales. Y lo más importante, tienes el usufructo vitalicio. Eso significa que nadie puede venderla sin tu firma explícita. Nadie puede echarte de tu hogar. Legalmente, son ellos los que viven bajo tu techo, y no al revés». La revelación no me llenó de una euforia vengativa, sino de una paz inmensa, una sensación de justicia poética que me devolvía al lugar que me correspondía en el mundo. La verdad me había hecho libre, pero no de una forma ruidosa. Volví a casa sintiéndome transformado. Ya no caminaba encorvado por los pasillos, sino con la espalda recta del hombre que sabe quién es y cuál es su lugar. Ya no era un fantasma asustado esperando su destierro, sino el dueño silencioso de aquellas paredes, el guardián de la memoria que habitaba en ellas. Mi lucha no sería con gritos ni con reproches, sería una resistencia silenciosa, un acto de dignidad cotidiana. Decidí que no me iría, pero tampoco me quedaría quieto. Iba a recuperar, palmo a palmo, el territorio de mi propia vida, de mi propia historia, que me habían arrebatado sin piedad. A la mañana siguiente, empecé mi pequeña revolución. Cogí la vieja mecedora que había arrinconado en el trastero, y la volví a colocar en el porche, en el mismo lugar donde Clara y yo habíamos visto pasar tantos atardeceres. Me senté en ella, cerré los ojos y dejé que el sol de la mañana me calentara la cara. Cuando Elena salió y me vio allí, su rostro se contrajo en una mueca de irritación. «Papá, ¿qué haces aquí? Te dije que no dieras mala imagen». No le contesté. Simplemente abrí los ojos, la miré con una calma que la desarmó por completo, y seguí disfrutando del sol, como si sus palabras fueran solo el zumbido de un insecto molesto. Mi siguiente acto de resistencia fue bajar al garaje. El lugar apestaba a plástico y a encierro. Con una paciencia infinita, empecé a mover las cajas de ropa, los aparatos de gimnasia, todos esos objetos sin alma que habían sepultado mi taller. Tardé 3 días en despejarlo todo. Apilé sus cosas en un rincón, de forma ordenada pero inequívoca. Luego, saqué mis herramientas una a una, limpié el polvo de mis serruchos, afilé las cuchillas de mis gubias, aceité los engranajes de mi viejo torno. El olor a serrín, a aceite de linaza y a madera de cedro, volvió a llenar el aire, expulsando el hedor a abandono. Mi refugio, mi santuario, había vuelto a la vida.
Elena y Marcos observaban mis movimientos con una mezcla de desconcierto y creciente enfado. No entendían mi cambio de actitud. Me veían trabajar en el taller, lijando una vieja tabla, reparando una silla coja, y murmuraban entre ellos. Esperaban que me rindiera, que aceptara mi destino en la residencia Las Acacias. Pero el hombre que veían, ya no era una víctima. Era un ebanista que había recuperado sus herramientas, y un hombre con herramientas es un hombre con un propósito. No sabían que mi fuerza no venía del rencor, sino del amor que guardaba en el arcón de nogal y de las palabras de una mujer, que seguía guiando mis pasos desde el silencio. Un día, mientras estaba en el taller intentando restaurar el pequeño pájaro de madera que le tallé a Elena para su cuna, y que había encontrado roto en una de las cajas del trastero, sentí una presencia a mi espalda. Era Sofía. Entró sin hacer ruido y se quedó mirándome trabajar. Sus ojos, tan parecidos a los de su abuela, recorrían mis manos, las herramientas, la madera herida. Había en su mirada una profunda comprensión, una tristeza que iba más allá de sus 16 años. No me preguntó qué hacía. No necesitaba hacerlo. Ella, a diferencia de sus padres, entendía el lenguaje de las cosas que se reparan con amor y paciencia. ¿Puedo ayudarte, abuelo?, me preguntó en un susurro, como si temiera romper la magia de aquel momento. Su pregunta fue como un bálsamo para mi alma. Asentí en silencio y le ofrecí un trozo de lija fina. Le enseñé cómo seguir la veta de la madera, cómo sentir sus imperfecciones con la yema de los dedos, cómo alisar la superficie con movimientos suaves y constantes. Sus manos, jóvenes y torpes al principio, empezaron a moverse con una delicadeza sorprendente. En ese instante, mientras trabajábamos juntos en silencio, supe que mi legado, el legado de Clara, no se iba a convertir en cenizas. Estaba plantando una semilla en tierra fértil. La vida en la casa se convirtió en una guerra fría, una batalla de silencios y gestos tensos. Ellos evitaban mi mirada, y yo les respondía con la serena indiferencia de quien ya no tiene nada que perder. Seguían trayendo posibles compradores, pero yo ya no me escondía. Me sentaba en mi mecedora del porche y los saludaba con una educada inclinación de cabeza. Mi presencia firme y tranquila era más elocuente que cualquier grito. Algunos de ellos me miraban con compasión, otros, con incomodidad. Notaba cómo su entusiasmo por la compra se enfriaba al verme allí, como una raíz vieja y profunda que se negaba a ser arrancada de su tierra. El desdén de mi hija y su marido se transformaba poco a poco en una desesperación mal disimulada. Podía oír sus discusiones por la noche, sus voces cargadas de frustración. El activo se les estaba convirtiendo en una carga. La casa, que habían imaginado como una fuente de riqueza rápida, se había vuelto un laberinto sin salida. Su codicia se había topado con un obstáculo que no sabían cómo sortear, la dignidad silenciosa de un anciano que se negaba a ser borrado de su propia historia. No sentía placer en su desdicha, solo una melancolía profunda al ver en lo que se había convertido mi pequeña Elena, la niña del pájaro de madera. Hay momentos en la vida que nos definen, encrucijadas donde el alma se pone a prueba. Ver a mi propia hija tratarme como un mueble viejo y molesto fue uno de esos momentos. Sé que muchos de los que me escucháis habéis sentido esa punzada de ser invisibles para los vuestros. Si alguna vez os habéis sentido así, si entendéis el peso de este silencio, suscribíos a este canal. No para que yo me sienta menos solo, sino para que juntos creemos una comunidad donde el respeto a nuestros mayores no sea una opción, sino un pilar fundamental. Que nuestras historias unidas se conviertan en un eco que nadie pueda ignorar, un recordatorio de que cada vida importa. El clímax de aquella tensa calma llegó una noche de martes, fría y desapacible. Elena y Marcos me convocaron en el salón. Su tono era falsamente solemne, como si fueran a anunciarme algo de vital importancia. Sobre la mesa de diseño, fría y sin alma, había un montón de papeles y un bolígrafo. Era el contrato de venta. «Papá, hemos encontrado un comprador excelente», empezó Marcos, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es una oferta muy generosa, no podíamos dejarla pasar. Es lo mejor para todos, créeme». Sus palabras sonaban huecas, ensayadas, como las de un mal actor en una obra de teatro barata. Elena tomó el relevo, su voz con un matiz de impaciencia que no lograba ocultar. «Y hemos encontrado un sitio perfecto para ti, la residencia Las Acacias. Es nueva, tiene un jardín precioso y personal disponible las 24 horas. Estarás muy bien atendido, mucho mejor que aquí».
Me acercó el bolígrafo con un gesto casi mecánico. Solo tienes que firmar aquí, papá. Es un simple trámite. Después de eso, todo será más fácil para todos. La palabra trámite resonó en mi cabeza. Mi vida, mi hogar, mis recuerdos, reducidos a un simple trámite administrativo que obstaculizaba sus planes de futuro. Miré los papeles sin verlos. Mi vista estaba fija en sus rostros, en sus ojos ansiosos, que no reflejaban ni una pizca de amor o de preocupación por mí, sino únicamente la codicia desnuda, la prisa por cerrar un negocio. Recordé las palabras de Clara en su carta: tu fuerza no está en los gritos, sino en el silencio. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi propia casa, y reuní toda la calma que había acumulado durante aquellos días de resistencia silenciosa. No iba a discutir. No iba a suplicar, simplemente, iba a ser fiel a mí mismo y a la memoria de la mujer que amé. Con una lentitud deliberada, que pareció exasperarlos, empujé suavemente el contrato hacia ellos, devolviéndolo a su lado de la mesa. Luego levanté la vista y los miré directamente a los ojos, primero a Marcos y después a Elena, a mi hija. No había odio en mi mirada, ni siquiera rabia. Solo una tristeza infinita y una firmeza inquebrantable. Y entonces, con la voz clara y serena, una voz que parecía venir de lo más profundo de mi ser, pronuncié la única palabra que era necesaria en aquel momento, la palabra que lo cambiaría todo para siempre. Dije, no. El silencio que siguió a mi negativa fue denso, pesado, casi se podía tocar. Las sonrisas forzadas se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una expresión de pura incredulidad. ¿Qué quieres decir con no?, siseó Marcos como si no hubiera entendido bien la palabra. Elena me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un completo desconocido. ¿Estás bromeando, papá? No es momento para bromas. Tienes que firmar. Su voz, antes falsamente dulce, ahora tenía un filo de acero. Pero yo ya no tenía miedo. El miedo se había ido para siempre, reemplazado por una certeza tranquila. No firmo, repetí, con la misma voz firme y pausada. Esta casa no se vende. No di más explicaciones. No eran necesarias, y aunque las hubiera dado, ellos no las habrían entendido. Su lenguaje era el del dinero, y yo les estaba hablando en el antiguo idioma del amor, la memoria y la dignidad. Me levanté lentamente de la silla de diseño, que siempre me había resultado incómoda. Mi cuerpo de anciano se sentía extrañamente ligero, liberado de un peso que llevaba soportando durante demasiado tiempo. Les di la espalda y caminé hacia mi cuarto, hacia mi refugio, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cerré la puerta de mi habitación sin hacer ruido. No la cerré con llave. Ya no lo necesitaba. Había levantado un muro mucho más sólido a mi alrededor, un muro hecho de autorrespeto. Me senté en mi vieja butaca, la que olía a Clara y a tardes de lectura, y por primera vez en más de un año, sentí que la casa volvía a respirar conmigo. Sentí que volvía a ser mi hogar, no solo un conjunto de paredes y un techo, sino el lugar donde mi alma podía descansar en paz. Afuera en el salón, escuché el comienzo de una discusión agria, pero sus voces sonaban lejanas, como el eco de un mundo al que yo ya no pertenecía. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol despuntara por el horizonte, yo ya estaba listo. No había dormido, pero no por angustia, sino por una extraña lucidez. Había pasado la noche en vela, tomando una decisión. Hice una pequeña maleta con algo de ropa, mis libros preferidos, y por supuesto el pequeño arcón de nogal que contenía las cartas y los recuerdos de Clara. Con sumo cuidado, envolví en un paño suave el pajarito de madera que había restaurado, la pequeña figura que representaba la inocencia perdida de mi hija. Estaba preparado para el último acto de mi silenciosa obra de liberación. Cuando Elena y Marcos se levantaron me encontraron en el vestíbulo, de pie junto a la puerta principal. La maleta estaba en el suelo, a mi lado, mi viejo abrigo puesto. No necesitaron preguntar nada. Mi decisión estaba escrita en mi rostro, en la calma de mi postura, en la ausencia de cualquier atisbo de duda en mis ojos. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pared que yo mismo había construido hacía 50 años. Un reloj que ahora marcaba el final de una era y el comienzo de otra. El tiempo de la humillación había terminado. ¿Qué haces, papá? ¿A dónde vas?, preguntó Elena finalmente, su voz teñida de una extraña mezcla de pánico y confusión.
No parecía enfadada, sino genuinamente desconcertada, como si mi capacidad para tomar una decisión por mí mismo fuera algo inconcebible. La miré, y por un instante vi a la niña pequeña que una vez fue, antes de que el mundo la convirtiera en una extraña. Una casa son solo paredes y un techo, le dije en voz baja, pero con una claridad absoluta. Un hogar es otra cosa. Es memoria, es respeto. Os dejo las paredes. Yo me llevo el hogar conmigo. No esperé su respuesta. No quería escuchar excusas ni reproches. Abrí la puerta principal, la misma puerta que había ajustado y barnizado con mis propias manos tantas veces. La luz de la mañana me ceejeó, con acento agudo por un instante. Afuera, la furgoneta de Mateo ya me estaba esperando, con el motor en marcha. El aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y a libertad. Mientras Mateo me ayudaba a cargar la pequeña maleta, vi una figura en la ventana del piso de arriba. Era Sofía. Tenía el rostro empapado en lágrimas, pero no apartaba la mirada. Su presencia silenciosa era mi única y verdadera bendición. De repente la vi bajar corriendo las escaleras. Salió de la casa y sin decir una palabra, se arrojó a mis brazos y me abrazó con una fuerza que me conmovió hasta lo más profundo. «Te quiero, abuelo», susurró contra mi abrigo, su voz rota por el llanto. La estreché con fuerza, sintiendo el calor de su juventud, la pureza de su afecto. «Y yo a ti, mi niña. Más de lo que imaginas», le respondí al oído. «No te preocupes por mí. Te llamaré pronto». Fue la única despedida que necesité, la única que importaba. Le di un beso en la frente, y me subí a la furgoneta. Mateo puso el vehículo en marcha. Me fui sin mirar atrás, sin dirigir una última mirada a la casa, que había sido el centro de mi universo durante más de 60 años. No sentía pena, ni nostalgia. Solo una inmensa sensación de paz. Estaba dejando atrás un edificio lleno de fantasmas y de recuerdos dolorosos, pero me llevaba conmigo lo esencial. El amor de Clara guardado en un arcón de nogal, la lealtad de un buen amigo y la promesa de un futuro en los ojos de mi nieta. El hogar ya no estaba allí, el hogar a partir de ese momento estaría donde yo estuviera. No me dirigí a ninguna residencia. Mateo me había ayudado a encontrar una pequeña casa de alquiler en las afueras del pueblo. Un lugar modesto con un pequeño jardín descuidado, y un garaje que olía a tierra y a madera vieja. Era pequeña, imperfecta, pero desde el momento en que crucé el umbral, supe que era mía. Lo primero que hice, incluso antes de deshacer la maleta, fue colocar el arcón de nogal a los pies de mi nueva cama. Abrirlo era como abrir una ventana a mi verdadera vida, un recordatorio constante de quién era, y de dónde venía mi fuerza. Sé, por lo que me cuenta Mateo, que Elena y Marco se quedaron atrapados en la casa grande y vacía. El comprador, al enterarse de que yo no firmaba y de que la propiedad tenía un usufructo vitalicio, se retiró inmediatamente. Se quedaron varados en su activo, un monumento a su propia codicia, que ahora no podían vender ni disfrutar. La casa, despojada de su alma, se ha convertido en su prisión. A veces, la culpa y el fracaso son un castigo mucho más lento y cruel que cualquier venganza directa. Yo, no les deseo mal, solo el olvido. El otro día, Sofía vino a verme. No vino con las manos vacías, trajo consigo una pequeña maceta con un geranio rojo, vibrante y lleno de vida. Como los que cuidaba la abuela, me dijo con una sonrisa tímida. Colocamos la maceta en el alféizar de la ventana de mi nuevo taller. Un pequeño espacio que ya empezaba a oler a serrín y a nuevos comienzos. La luz del sol atravesaba los pétalos rojos, proyectando un reflejo cálido sobre el banco de trabajo. Era un pequeño punto de color, una promesa de que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra la manera de florecer de nuevo. Ahora, cada fin de semana, mi nieta viene a pasar la tarde conmigo, le estoy enseñando el oficio o los secretos de la madera que mi padre me enseñó a mí. Sus manos ya no son torpes. Están aprendiendo el lenguaje silencioso de la veta, la paciencia del lijado, la precisión del corte. Juntos, estamos construyendo un pequeño banco para el jardín. Un lugar sencillo, sin adornos, para sentarnos a tomar el sol, sin que nadie nos diga que damos mala imagen. Mientras trabajamos, le cuento historias de su abuela, y siento que Clara está ahí, sonriendo, feliz de ver que su legado de amor continúa vivo en las manos de nuestra nieta. Mi nueva vida comenzó con el sonido de una llave girando en una cerradura que no conocía.
La casa que Mateo me encontró era pequeña, casi humilde, con paredes que olían a pintura fresca y a una historia que aún estaba por escribirse. No había en ella el eco de 60 años de risas, ni el peso de un dolor reciente, era un lienzo en blanco. Y mientras el sol de la mañana entraba por una ventana sin cortinas, sentí una ligereza que había olvidado. No era la euforia de la victoria, sino la paz serena de quien ha soltado un ancla que lo arrastraba al fondo. Descubrí que el espacio no se mide en metros cuadrados, sino en la libertad que tienes para respirar en él, y en esa pequeña casa, por primera vez en mucho tiempo, mis pulmones se llenaron de aire limpio. Antes de deshacer la maleta o de preparar un lecho para dormir, llevamos entre Mateo y yo el arcón de nogal hasta el pequeño dormitorio. Lo deposité con cuidado a los pies de la que sería mi cama, y pasé la mano por su superficie lisa y oscura. Dentro de esa caja de madera no solo estaban las cartas y los recuerdos de Clara, estaba la esencia de nuestro hogar, el alma indestructible de nuestra vida juntos. Comprendí en ese instante que una persona no abandona un hogar, se lo lleva consigo. Las paredes se pueden vender, los muebles se pueden tirar, pero los cimientos de una vida, construidos con amor y memoria, son portátiles. Mi hogar no se había quedado atrás, en aquella casa grande y fría. Había viajado conmigo, a salvo, dentro de un arcón. Sé, por lo que me cuenta Mateo de vez en cuando, que Elena y Marcos siguen atrapados en la casa grande. El comprador, al enterarse del usufructo vitalicio, retiró su oferta de inmediato. Ahora viven en un palacio silencioso que se ha convertido en su prisión. El activo es una carga que no pueden liquidar, un monumento a su propia codicia que les recuerda cada día su fracaso. No siento alegría por su desdicha, sino una profunda y amarga melancolía. La casa que construí para que fuera un nido lleno de amor, ahora solo guarda el eco de su ambición frustrada. A veces, la culpa y el vacío son un castigo mucho más lento y cruel que cualquier venganza, porque es un castigo que uno mismo se inflige cada mañana al despertar. A los pocos días alguien llamó a mi puerta. Era Sofía. Sus ojos, tan parecidos a los de Clara, me miraron con una mezcla de timidez y determinación. En sus manos traía una pequeña maceta de barro con un geranio rojo, vibrante y lleno de vida. Como los que cuidaba la abuela, me dijo con una sonrisa temblorosa que me partió el alma. No hizo falta que dijera nada más. Aquel pequeño gesto era un puente tendido sobre el abismo que su familia había cavado. Colocamos la maceta en el alféizar de la ventana de la cocina, y su color encendido iluminó toda la estancia. Era un pequeño punto de luz, una promesa de que la bondad, como las flores, siempre encuentra una grieta por la que volver a crecer. El garaje de mi nueva casa olía a tierra húmeda y a olvido, pero para mí era un paraíso. Poco a poco, lo fui transformando en mi nuevo taller. Desempaqué mis herramientas una a una, limpiando el polvo de los serruchos, afilando las cuchillas de mis formones, sintiendo el peso familiar de cada una en mis manos. El olor a serrín, a aceite de linaza y a madera de pino volvió a llenar el aire, y con él, sentí que recuperaba una parte de mí que creía perdida para siempre. Volví a ser Julián, el ebanista. No un anciano arrinconado en una habitación, sino un hombre con un propósito, un creador de cosas sencillas y honestas. Mi dignidad no estaba en una escritura, estaba en mis manos. Cada fin de semana, mi nieta viene a pasar la tarde conmigo en el taller. Le estoy enseñando el oficio, los secretos de la madera que mi padre me enseñó a mí y que yo nunca pude enseñarle a su madre. Sus manos, al principio torpes e inseguras, aprenden rápido el lenguaje silencioso de la veta, la paciencia del lijado, la precisión del corte. Juntos, estamos construyendo un pequeño banco de madera para el jardín. Un mueble sencillo, sin más pretensión que la de ofrecer un lugar para sentarse a tomar el sol. Mientras trabajamos le cuento historias de su abuela, de cómo nos conocimos, de cómo levantamos juntos nuestro primer hogar. Y siento que Clara está ahí, sonriendo, feliz de ver que su legado continúa. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, encontré el pajarito de madera que había restaurado. Aquella pequeña figura, tallada para la cuna de una niña que ya no existía, era un símbolo de la inocencia perdida. Lo sostuve en la palma de mi mano, y no sentí rencor, solo una profunda tristeza por mi hija Elena. Me pregunté en qué recodo del camino se había perdido, qué voces había escuchado para olvidar el lenguaje del corazón. Coloqué el pajarito en una repisa de mi nuevo taller, no como un reproche,
sino como un recuerdo de que incluso las cosas más hermosas pueden romperse si no se cuidan con delicadeza. Y decidí que mi único deber ahora era cuidar de la belleza que aún me quedaba. Cuando terminamos el banco lo sacamos al pequeño jardín. Sofía y yo nos sentamos en él, sintiendo el calor de la madera nueva bajo el sol de la tarde. No dijimos nada durante un largo rato. Solo observamos cómo el viento mecía las hojas de un joven ciruelo y cómo el geranio rojo de la ventana parecía arder con la luz del atardecer. En ese silencio compartido, en esa paz sencilla, encontré una felicidad más pura y verdadera que la que había sentido en muchos años. Comprendí que la verdadera riqueza no consiste en poseer grandes cosas, sino en saber disfrutar de las pequeñas. Un banco de madera, el sol en la cara, la compañía silenciosa de alguien que te quiere, no necesitaba nada más. Un cartero me trajo una carta certificada hace unos días, reconocí al instante la letra de Elena en el remite. Mi primer impulso fue devolverla sin abrir, pero la curiosidad, o quizás una última y tonta esperanza, me pudo. La abrí con manos lentas, no era una disculpa. Eran reproches disfrazados de victimismo, quejas sobre lo difícil que era su vida, sobre la carga que suponía la casa, sobre cómo mi terquedad les había arruinado un negocio perfecto. Entre líneas, se leía una desesperación fría, la de quien se ha dado cuenta de que ha apostado todo al número equivocado y ha perdido. No había ni una sola palabra de amor, ni un atisbo de arrepentimiento por el dolor causado. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el arcón de nogal, junto a las de Clara. No la guardé como un tesoro, sino como se guarda la prueba de un final. No sentí la necesidad de responder. ¿Qué podía decirle yo a una extraña que llevaba la sangre de mi hija? Mi respuesta ya la había dado el día que cerré la puerta de aquella casa. Mi respuesta era mi silencio, mi paz, mi nuevo taller lleno de serrín. Mi respuesta era el geranio rojo floreciendo en la ventana y el banco de madera esperando en el jardín. Algunas conversaciones no merecen más palabras. Simplemente se terminan, y la vida sigue su curso por caminos separados, como dos ríos que nacen en la misma montaña pero desembocan en mares distintos. Ayer fui a visitar la tumba de Clara. Hacía mucho tiempo que no iba. Me senté en el suelo, junto a la lápida de mármol frío, y le hablé con acento agudo en silencio, como siempre hacía. Le conté todo lo que había pasado, no con amargura, sino con la calma de quien relata una vieja historia. Le dije que no se preocupara por nuestro nido, porque el nido no eran las paredes, sino el amor que lo había llenado, y ese amor me lo había llevado conmigo. Le conté que Sofía tenía sus mismos ojos, la misma luz. Dejé una pequeña rama de romero de mi nuevo jardín sobre la piedra, y, al marcharme, sentí que una parte de ella se venía conmigo, no como un fantasma, sino como una brisa suave que me empujaba la espalda. Clara siempre decía que la madera tiene memoria, guarda el sol de los veranos, el frío de los inviernos, el tacto de la mano que la talló. Quizá las personas seamos iguales. Olvidamos con demasiada facilidad que nuestras raíces están hundidas en la memoria de quienes nos cuidaron, en las manos que construyeron el techo bajo el que crecimos sanos y salvos. Cortar esas raíces no te hace más libre, solo te deja a la deriva, sin la sombra de un árbol fuerte bajo el que poder descansar cuando el sol aprieta. Yo he encontrado un nuevo bosque. Es pequeño, humilde, pero es mío. Y aquí, en el silencio de mi taller mientras la lija susurra sobre la madera, todavía puedo escuchar la voz de Clara. Mi ritmo de vida ha cambiado. Ahora se acompasa con el sol y con el lento crecer de las plantas de mi jardín. Me despierto temprano, no por obligación sino por el placer de ver los primeros rayos de luz pintar el cielo. El café de la mañana tiene un sabor más intenso. El trabajo en el taller no es una carga, sino una meditación. He descubierto la alegría inmensa que se esconde en las cosas sencillas. El olor de la tierra mojada después de llover, el sonido de la risa de Sofía, la textura de una pieza de madera de olivo recién pulida. Tengo menos cosas que antes, mi mundo es más pequeño pero mi alma se ha vuelto inmensa, más rica de lo que nunca fue. La semana pasada, Sofía y yo plantamos un pequeño almendro en el centro del jardín. Cavamos el hoyo juntos, con las manos llenas de tierra, y colocamos el joven árbol, con un cuidado casi ceremonial. Mientras lo regábamos, le expliqué que un árbol tarda años en crecer, que necesita paciencia, sol y agua, pero que si lo cuidas bien, un día te dará sombra y flores,
y sus raíces se harán tan fuertes que ningún viento podrá derribarlo. Ella me escuchaba con una atención profunda, y en sus ojos vi que no solo estaba aprendiendo a plantar un árbol, estaba aprendiendo a construir un futuro, a echar raíces en los valores que de verdad importan, los que no se pueden comprar ni vender. El tiempo no siempre cura las heridas, pero te enseña a vivir con las cicatrices. Te enseña a distinguir entre las batallas que merecen ser libradas, y aquellas que solo sirven para robarte la paz. He aprendido que la verdadera fortaleza no reside en levantar la voz, sino en la dignidad de mantener el silencio cuando las palabras ya no sirven para nada. No se trata de ganar o de perder, sino de poder mirarte al espejo cada mañana y reconocer al hombre que te devuelve la mirada, un hombre que, a pesar de los golpes, se ha mantenido fiel a sí mismo y a lo que construyó con amor, sudor y esperanza. Esa es la única victoria que cuenta al final del camino. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia, por haber escuchado el latido de un corazón viejo que aún tiene mucho que contar. Vuestra presencia, al otro lado de esta pantalla, me hace sentir menos solo. Si tenéis alguna historia o alguna idea que os gustaría que compartiera, dejádmela en los comentarios, pues cada vida es un universo digno de ser explorado. Y si estas reflexiones sobre la memoria, el respeto y la dignidad os han tocado el alma, os invito a suscribiros al canal. Juntos, podemos construir un pequeño refugio donde las historias que de verdad importan nunca caigan en el olvido, y siempre encuentren una voz que las cuente.